tema de las olas de calor ya en el mes de septiembre, por lo menos en lo que es Pampa Húmeda, sería Córdoba incluido, es algo bastante típico, ¿no? O sea, viene el invierno, con Ujú. una circulación en la que el jet subtropical queda al norte, generalmente queda ubicado entre Recife y Santa Fe, Sí, históricamente. Y el inicio de la circulación de primavera se daba cuando el jet pasaba por al sur de Capital Federal por primera vez después del invierno, después del solsticio, sí. es prácticamente de la causa de la tormenta de Santa Rosa. Ajá, claro. Y era la primera entrada de aire húmedo del norte hasta Capital Federal. Ujú. Eh, lo que se viene dando, en realidad septiembre, desde el punto de vista meteorológico y climatológico, es el mes con mayores variaciones del pasaje del sistema sinóptico, Sí. septiembre, octubre, agosto, en todo el hemisferio sur y en particular esta región. Ujú. Que por eso siempre existieron alternancias de frío y de calor en toda esta época del año. O sea, la primavera de acá no es un periodo de aumento de temperatura lento, Sí. sino periodos fríos y cálidos. O sea, Ajá. más al sur, en la Patagonia es distinto, pero lo que es la Pampa húmeda es así. Bien, En el sur siguen pasando los sistemas, pero no entra el aire cálido. claro. Este, entonces, lo que es bastante raro es la magnitud del calor. Yo recuerdo Ujú. en fines de agosto, hace 6 7 años, temperaturas de cerca de 30 grados. Eso sí, Sí, este sí. año aparentemente hemos batido los récords. Sí, así dicen. Sí. Y en realidad lo que tenemos también en toda la pampa húmeda es una situación de seca, de sequía bastante marcada, a pesar de periodos con lluvia o de las inundaciones, por ejemplo, en la zona de Suipacha del año pasado, Sí. donde básicamente ha faltado agua a lo largo de varios años, como no lo fue logrado, la lluvia que cayó, por ejemplo, en Córdoba empezó a llenar los diques, pero no lo compensó lo que faltó de agua. Y eso hace que todo lo que sea bosque, monte, pastizal esté más seco. Ujú. Normalmente el periodo húmedo en esta parte del país es en verano Ujú. y el periodo más seco es en primavera. Ajá. En el invierno, si bien empieza a llover, la sequía del invierno se extiende durante toda la primavera en la pampa húmeda. Ujú. Entonces, esta ola de calor ocurre cuando el suelo está muy seco y también en una zona donde se han implantado bosques de plantas exóticas, ¿no? El Claro, que pino no es una son planta nativos, digamos. exótica, claro. O sea, no es una planta, digamos, los bosques de pino se sabe se incendian. Por ejemplo, ha habido y hay en este momento un gran incendio creo que es en Yellowstone, uno de esos parques, Sí, sí, sí. pero ahí el pino es natural, digamos, el incendio en Ajá. ese lugar es parte del ecosistema. Ajá. En el Chaco Seco el incendio puede ser parte del ecosistema, Ujú. hay toda una discusión sobre eso, pero el manejo de incendios o la introducción del incendio en la pampa húmeda es más por actividad humana. Ajá. Bien. Aparentemente, si uno observa los mapas de incendios con los satélites que hay que miden focos de incendios desde el año 2001, con los sensores MODIS y el Aqua y en el satélite Terra, Sí. se observa básicamente que el pico de incendios en esta parte del planeta es en septiembre, octubre, noviembre. Bien. Bien. Y son incendios causados por el hombre, usualmente. Ajá. En este caso fue causado por el hombre, así dicen aparentemente. Pero lo impactante es cómo es irrefrenable, digamos. No hay forma de pararlo. Entonces digo, ¿hasta qué punto esto sí tiene que ver con esto que hablábamos la otra vez en una nota, ¿no? Sobre el cambio climático, digamos. ¿Tiene que ver o Claro, no? habría que ver si este proceso en sí se repite. Hemos tenido una intrusión de aire del norte muy Sí. intensa, con mucho viento y temperaturas muy altas en Córdoba, mayores que en Capital Federal. Ajá. En un escenario de sequía, cualquier cosa y encima con pinares que son de fácil combustión por Sí. el tipo de madera y la resina, más el hecho que si hubo sequía prolongada, el piso va a estar cubierto de agujas, como también en el sur. En Ujú. bosques del sur hay un colchón de agujas de las distintas especies, Sí. siempre verdes, y eso genera otro problema que es que el fuego puede propagarse por debajo de ese colchón sin que lo vean los bomberos, y más Mm. si hay sequía o temperaturas altas que favorecen que esté más seco todo. Ujú. Entonces, decir si esto es cambio climático o no con este solo evento es difícil.
difícil. Ujú. Y se encuadraría en un incremento, en un adelanto del fin del invierno y un incremento de olas de calor. Se viene observando en todo el territorio argentino, ¿no? Bien, bien. ¿Y hay que acostumbrarse entonces a estas olas de calor, por lo menos para este año? Y habría que pensarlo, no sé, yo creo que va a ser muy variable. Mm. ¿Por qué pasa esto, digamos? Tenemos un esquema donde se da esta fluctuación entre frío y calor en la primavera, Sí. pero además la humedad que hay en el aire por mayor temperatura de los océanos hace que el sistema en sí sea más inestable. Ah, bien. Entonces aumenta la posibilidad de intercambios de estos fríos y cálidos, que puede incluir inclusive, no te diría una masa de aire polar, pero inclusión de aire frío sí, alternada con aire muy cálido. Ujú, ujú. Hace poco vos sacaste un libro y lo presentaste en la Feria del Libro. Sí. Y en este libro hablabas de cambio global. Uh-huh. Entonces quisiera que me cuentes un poco sobre esto, sobre el concepto de cambio global y fundamentalmente qué se está haciendo en el mundo para, o si se está haciendo algo, digamos, para revertir esta tendencia, ¿no? Porque es algo que tiene que ver con la mano del hombre, entonces. Claro. Exactamente, cambio global es todo lo que ha introducido de cambios el hombre en la naturaleza y también en las estructuras sociales. Tenemos que pensar que el siglo, por ejemplo, el siglo XX, un siglo donde el Producto Bruto Económico integrado de todo el siglo supera todo el Producto Bruto Histórico de toda la historia previa de la humanidad. Uh-huh. Entonces, ante esa situación, se genera una situación de un cambio acelerado. Hay que entender que en la naturaleza y en la sociedad el cambio es parte del sistema. Sí. Pero ¿qué está ocurriendo? A partir de la revolución industrial y acelerado muy bruscamente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a partir de la década del 50, y con un nuevo acelera a partir de 1980, vemos un crecimiento del consumo, un crecimiento de la extracción de materia prima. Uh-huh. De hecho, en el año 1985, por primera vez en la historia, la humanidad consumió más recursos renovables que lo que renueva el planeta cada año. Uh-huh. Es así que hoy ya estamos consumiendo 1,5 planetas por año a nivel de recursos naturales. Hace poco, en los días de agosto, se indicó que se había alcanzado esa meta. Y eso implica que nos estamos comiendo en la naturaleza, estamos consumiendo la naturaleza de una manera salvaje. Claro. Y eso, en todo este contexto de problemas sociales, de desequilibrios sociales, de desequilibrio de la naturaleza, se denomina cambio global, donde se inserta el cambio climático, el problema de la capa de ozono, la deforestación, la desertificación, el problema del agua, el problema de la basura, como distintas componentes que hacen a este cambio global y que además interactúan entre sí, no son componentes aisladas que se puedan analizar por sí solas. Claro. Todo está interrelacionado y en esta interrelación vamos los hombres, ¿no es cierto? Digamos, somos los líderes en este desastre que estamos llevando. Estamos haciendo un experimento sin retorno si seguimos así. No quiere decir que ya estemos en punto de no retorno. Surge de la reunión de Londres, Cuidando el Planeta, de marzo de 2012, sí, que hay algunas cosas que están entrando en potenciales puntos de no retorno, o sea, cambios de estado del sistema. Lo que quiere decir esto es que tenemos un sistema complejo, un sistema donde las interacciones no son 1 más 1, sino que pueden ser una interacción de un fenómeno con otra, puede ser 100 o menos 10, el efecto neto, y eso hace que cualquier cosa que hagamos no la podemos controlar porque no sabemos cuál va a ser el efecto, porque no tenemos el conocimiento del sistema adecuado para ver cuál puede ser el resultado. Encima estamos hablando de sistemas no lineales. Claro. Y eso genera una situación bastante desequilibrante, y cuando ocurre eso, las combinaciones de pequeños cambios pueden generar nuevos estados del sistema del planeta Tierra. O sea, que cambie de estado bruscamente. Y eso puede ser peligroso. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver los gráficos de incremento de la temperatura de acá a fin de siglo como una línea recta que aumenta. Sí. En realidad lo más probable es que esos cambios ocurran de asaltitos o de asaltos. Y no sabemos cuál va a ser la consecuencia en el estado del sistema climático. Y esos mismos saltos pueden, o ya han desestabilizado ecosistemas, estabilizan masas de hielo, cambian los regímenes de precipitación, o sea que
estamos en una situación crítica y estamos haciendo un experimento que no sabemos dónde va a parar. Y no podemos hacer nada para frenarlo, pero por lo menos cambiar algo de nuestros estilos de vida, por ejemplo. Yo creo que sí se puede hacer. Hay que empezar por nuestros estilos de vida y nuestro rol como participativos en el sistema social y productivo. Por ejemplo. Por ejemplo, empezar a pensar lo que consumimos, ver para qué lo consumimos, ver si lo necesitamos o no lo necesitamos, buscar cosas que duren para que no haya una demanda por la famosa obsolescencia programada, que algo se rompe a propósito para estar obligado a comprarlo de vuelta. Sí. Ver cómo consumimos energía. Pero todas estas cosas son el inicio, no alcanzan. Y la segunda etapa es convertirnos en ciudadanos participativos y consumidores exigentes, como comunidad. Empezar a trabajar en comunidad, y el cambio, como esto implica impactos en valores culturales, hay que trabajar para recuperar los mejores valores culturales de una sociedad y tratar de dejar de lado los aspectos negativos que hemos incorporado. No pensemos que las cosas que pasan ahora fueron siempre así, o que son un precepto eterno, sino que en realidad son cosas que se pueden cambiar siempre y cuando trabajemos de la perspectiva comunitaria. Bien, mira, leía hace poco, veía unos gráficos, ¿no? En donde se veía claramente cómo los países desarrollados tienen, digamos, menos masa demográfica y por otro lado los subdesarrollados más. Y en otros gráficos veía cómo los desarrollados trabajan en algún punto, entre comillas, para abastecer a los subdesarrollados. Entonces pensaba, ¿qué podemos hacer desde el subdesarrollo? No desde nuestros gobiernos, sino como ciudadanos, para parar este cambio climático que es irrefrenable, porque, digamos, la globalización hace que si bien seamos subdesarrollados, consumamos todo el tiempo todo, ¿no? O sea, todos queremos el último celular. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, ahí hay un tema que es, justamente estoy leyendo un libro de una teóloga y eticista de la Universidad de Seattle University, que es la Universidad de los Jesuitas, en esta parte de Estados Unidos, donde ella plantea que hemos aceptado lo que ella llama males estructurales. O sea, hemos aceptado cosas que están mal y las vemos como que están bien. Claro. O que detrás de algo que aparenta ser un bien, hay algo que está mal. Entre esas cosas está esta forma de globalización, que no es la correcta. Y, por ejemplo, en el libro nuestro nosotros planteamos las 7 preguntas del desarrollo, que son 7, sí. ¿Por qué se hace algo? ¿Para quién se hace? ¿Cómo se va a hacer? O sea, hay algunas acciones se pueden hacer bien o mal. Claro. ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? No necesariamente el momento, a veces. Y también qué costos va a generar. Y cuando nosotros hablamos de costos en materia de cambio global, es costo ambiental, costo social y costo económico. Y costo económico, ¿no? ¿Me dijiste? Costo económico, claro, porque toda acción genera un costo. El asunto es cómo ese costo queda internalizado en el producto, cuánto del costo, que en realidad es un subsidio encubierto o económico o social, para que un producto tenga un precio más barato o ambiental, para que otro lo pueda consumir, ese costo se traslada a la población local o a la población responsable de la producción de ese bien. Claro. A través de contaminación, mala calidad de trabajo, ingresos pobres. Y todo eso hay que plantearse a través de estas 7 preguntas. O sea, ¿quién paga esos costos? Y el problema que hay en el mundo es que hay muchas disparidades. Y realmente el término de subdesarrollado, que a mí no me gusta. Sí, es duro, la verdad que es feo, no está bueno, pero... Claro, porque ¿qué es lo que entendemos por desarrollo? Habría que preguntarse qué es lo que entendemos también por crecimiento. Claro. Son dos cosas distintas. Plantea situaciones de desigualdad y que uno esté haciendo un traslado de beneficios hacia gente de mayor poder adquisitivo, que capaz que es inconsciente también de esto. No estoy diciendo que todos los que consumen del hemisferio norte son malos y nosotros somos los buenitos. Nosotros también tenemos nuestras cosas. Y a veces estos beneficios sirven para encubrir otros problemas de desigualdad también en el hemisferio norte. Exacto. Entonces, yo creo que estamos todos en el mismo bote y hay que plantearse como sociedad, como comunidad, empezando por la escala municipal, ¿no?
Ujú. ¿Cómo son estas estructuras del mal, para darle algún nombre, enquistadas en las esferas del poder, enquistadas en las esferas de la economía? Digamos, así como hay un macrocosmos de países más ricos y países más pobres, si vamos a la escala de municipio tenemos barrios más ricos y barrios más pobres. Ujú. Es un traslado de problemas también. Y entonces el planteo que hay que hacer es empezar a analizar fríamente y también desde la ética y la moral, que puede ser religiosa o no, pero más o menos la ética natural de la persona, sea religiosa o no, contempla estas cosas. Ujú. Hacernos serios replanteos en relación a cómo estamos viviendo como sociedad. Claro. Si nosotros cambiamos nada más que como individuos, no vamos a resolver nada. Tenemos que cambiar, pasar de individuos a personas y de personas a comunidades y a comunidades de comunidades. Es un trayecto que hay que hacer. La única preocupación que yo diría que lo que más preocupa a los que estamos trabajando en esto es el tiempo que tenemos para hacer este cambio, que está bastante acotado. ¿Cuánto tiempo podríamos llegar a tener para hacerlo? Para hacer el cambio y 20 años. Muy poco. ¿Y sos optimista vos respecto a esto? Y yo creo que van a pasar cosas que van a generar dolorosas, que van a generar una situación de sopapeo de la sociedad, para ponerlo de una forma, porque la sociedad perdón, no va a reaccionar si no recibe golpes. ¿Y qué cosas podrían pasar, por ejemplo? Ya sé que no sos brujo, pero por ejemplo. Lo de Córdoba. Lo de Córdoba es una combinación de factores naturales y humanos. Ujú. Metidas de pata del hombre, por ejemplo, por implantar bosque de pino donde no debería estar. Desastres de inundaciones. De hecho, la capital federal, todavía el porteño no ha reaccionado, Ujú. pero ha incrementado su nivel de inundaciones, no solo porque hay cambio climático, sino porque se han hecho los cambios de estructura mal, Sí. como no ha habido. En Argentina no hay planificación del territorio. Bueno, hace poco, cuando nos contactamos justamente fue lo de La Plata, ¿no es cierto? La gran inundación de La Plata. Sí, sí. Que también tiene que ver con problemas de diseño de infraestructura. Ujú. Nueva Orleans, que tiene un problema parecido, si bien en Estados Unidos hay mayor conciencia. La ciudad de Nueva Orleans, en una zona muy pobre de Estados Unidos, no recibió el apoyo que habrían recibido los Estados Unidos para prepararse para enfrentar problemas. Ujú. Y encima se está realimentando la crisis con expulsión de gente, pérdida de trabajo, de la destrucción que hay que recuperar en la sociedad. O sea que no es un problema solamente de los países como nosotros o los que están en peor situación, sino que es un problema dentro de las mismas grandes sociedades, de disparidades, que hay que plantearse cómo llevar el umbral social, el nivel más bajo de la sociedad, a un nivel de vida digna. Y que entre el nivel de vida digna, digamos, que no sea meramente subsistencia, supervivencia, y el nivel más alto de la sociedad, no existen las diferencias socioeconómicas que existen hoy. Ujú. Y finalmente, para ir terminando, se me ocurren consejos como especialista. ¿Qué le dirías al ciudadano común que no sabe mucho qué hacer, pero que lo desespera esto? Entonces, por ejemplo, se me ocurre ahora, digo, no sé, plantate una huerta aunque sea en el balcón. Pero digo, estos tips, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué hace? Primero, regular el consumo de energía en la casa. Regular lo que se compra. A veces es preferible comprar menos, de mejor calidad y que dure en el tiempo y que cumpla su función durante más tiempo, y comprar exclusivamente lo que se necesita. Claro. Repensar costumbres de comidas. O sea, hay un problema, quizá en nuestro país no sea tan grave, pero en Europa, en Estados Unidos, está el comer frutas en contraestación, cosa que económicamente no viene bien a nosotros. Entonces tiene un impacto ambiental muy grande. Acostumbrarse, porque aparte el cuerpo lo necesita, regular la dieta en función de la época del año y lo que hay en el mercado. Sí. Natural. Disfrutar más sencillamente. Uno de los problemas, por ejemplo, más graves que hay en el mundo actualmente ambiental son los grandes lugares de turismo internacional, que generan presiones sobre ecosistemas locales, pérdida de trabajos locales. Por más que se diga que es plata que entra, en realidad entra una infraestructura, pero la plata que entra vuelve a los dueños de la infraestructura, que no necesariamente están en el país, por el deterioro ambiental que generan. O sea, volver, por ejemplo, a un turismo mucho más sano,
a nivel de periodo de vacaciones y demás. O sea, ser consumidores exigentes sería básicamente la síntesis. Y por otro lado, empezar a participar, a informarse, a exigir que los medios informen correctamente y a empezar a presionar al empresario y al político, que tiene un rol de responsabilidad en la sociedad, no está mal que lo tenga, sino que sea responsable de sus acciones, que no traslade sus costos o sus ganancias que no corresponden al resto de la sociedad. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la charla. Es súper interesante y seguimos en contacto, si te parece. Muy bien, gracias a vos y bueno, qué lindo ya.